Todo bien. ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un programa muy especial en Hablemos de Estrategia. El día de hoy nos visita desde Colombia González Gómez Betancur. Hola a todos, ¿cómo están? Zoila, es un gusto tenerte por acá, bienvenida. José Clemente, ¿qué tal? Un abrazo, ¿cómo estás? Pablo Jiménez, buenas noches, un gusto que estés acá con nosotros. Mariela Castro, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, por favor, hagamos de este espacio, como siempre lo digo, un espacio dinámico, un espacio en el cual las consultas de ustedes también formen parte de la dinámica de la conversación. Estamos totalmente atentos a recibir sus comentarios, sus consultas y poder así enriquecer el debate. El día de hoy vamos a hablar sobre empresas familiares, la gestión de la estrategia que se puede hacer en este contexto, y los distintos retos que este tipo de emprendimientos suelen enfrentar. Así que sin más voy a presentar a mi invitado. Mi invitado es González Gómez Betancur. Él es socio, fundador y director general de Legacy and Management Consulting Group. Es también fundador y director general de Legacy School of Ownership, y es consultor senior para Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay, Perú, México, Panamá, DF, especializado en temas de protocolos, de empresas de familia, sucesión de la dirección, gobierno corporativo, conflictos en la dirección, estructuras de compensación y temas estratégicos. Él de formación es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y es MBA de INALDE con un doctorado también en Management en el IES de la Universidad de Navarra de España. Así que sin más, señores, aprovechemos esta noche, le doy la bienvenida a Gonzalo Gómez Betancur. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola a todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Jonathan, a conversar sobre estrategia y pues qué bueno que estamos aquí con tus invitados. A ti, muchas gracias más bien por el apoyo que le das a este espacio. Conversábamos acá en la previa, antes de salir al vivo, del emprendimiento que había tomado yo acción en este tiempo, y tenerte a ti formando parte del programa para mí es un gran respaldo. Así que tenemos una pequeña presentación para ustedes y voy a comenzar a compartirla, y ahora con Gonzalo la vamos a ir desarrollando. Vamos a ver, vamos a ver. Sale perfecto, ¿no? Sí, ahí se ve. Perfecto, entonces vamos a correr la primera lámina. Y una de las primeras preguntas que yo quería hacerle a Gonzalo es lo inminente, ¿no? Lo obvio. Estamos en un contexto de incertidumbre, tenemos también mercados dinámicos que ahora inclusive se han vuelto bastante intensivos en tecnología. Y dentro de los emprendimientos familiares, ¿qué aspectos, considerando todo esto, está configurando un mayor reto, implica un mayor reto para la empresa familiar? Bien, mira, si quieres pasamos a la siguiente lámina y voy contestando. Yo tengo ahí varios puntos. Entendiendo pues que esta pandemia ha sido de lo más cruel para todos nosotros los empresarios, pues hay varias cosas que hemos tenido que resaltar en estas épocas. La primera, como yo lo llamo, la planeación estratégica empresarial. Ahorita seguramente profundizaremos en este tema, pero especialmente en dos puntos. Uno en el que es la gestión de riesgo. La mayoría de nuestras planeaciones usualmente no tienen en cuenta el riesgo, solamente la tenemos en cuenta en el órgano de gobierno, como nuestras juntas directivas, directorios o consejos de administración, como lo llaman en los diferentes países, cuando hacemos nuestra matriz de riesgo. Y uno de los temas fundamentales se convirtió en entender cuál era, cómo materializar, cómo encontrar cuánto podía ser la catástrofe en cualquier eventualidad y cómo empezar a encontrar las probabilidades de ocurrencia de cualquier hecho. Eso realmente fue para nosotros en estas épocas una de las mejores herramientas, y yo creo que esa herramienta llegó para quedarse. Ahorita podemos comentar un poco más adelante de cómo hacer un análisis de riesgos más expedito, pero es fundamental. Y el tema de gobierno corporativo, creo que todos sabemos que una cabeza, pues es muy difícil darse cuenta de todas las dificultades y todas las variables del entorno,
y cómo moverse. El señor Snowden, que tiene un gran modelo sobre el caos, siempre nos ha dicho que tenemos que probar en épocas de caos y probar, más que de caos, en épocas de gran complejidad, probar y mirar cómo se desenvuelven esas variables, esos productos, esos temas que podemos hacer inmediatamente y volver, mirar si funcionó y volver a lanzar hasta que realmente podamos encontrar esos caminos. Sin embargo, nosotros solos no podemos hacer esto. Tenemos que tener personas que realmente sean y que hayan trajinado caminos difíciles como los que, no necesariamente como los que estamos viviendo acá, pero sí empresarios que han tenido dificultades y que han tenido una experiencia superior a la que uno tiene, han sido más exitosos que uno, de manera que uno pueda realmente compartir con ellos el tema de cómo seguir adelante. Entonces, son dos puntos fundamentales. El otro es la planeación estratégica patrimonial. Todo este mundo se convirtió en temas complejos de cómo hacer nuestra sucesión patrimonial e incluso cómo colocar una estrategia patrimonial y ese riesgo, cómo manejar el riesgo con nuestro patrimonio y cómo entregarlo. En nuestros países se está generando una gran cantidad de problemas alrededor de la izquierda, y la izquierda está tomándose muchas atribuciones en países, no solamente como Venezuela, Nicaragua, sino pues ya vemos México y ya vemos otros países como Argentina entrando en estos procesos, incluyendo pues la posibilidad de una expropiación en favor de pues una cantidad de personas que no han hecho los esfuerzos para ganarse el patrimonio. Entonces, esa situación ha hecho que muchos de nosotros tengamos que hacer movimientos y estructuras legales internacionales de manera de poder proteger el patrimonio familiar. Es así como pues uno ojalá que en diferentes países haya acuerdos bilaterales, pero si Perú tiene un acuerdo con España, sería muy bueno tener una estructura en España para que ese patrimonio sea protegido por la corona española, o en Inglaterra para que sea protegido por la corona inglesa, o en Estados Unidos, porque las dificultades que estamos corriendo con estos gobiernos son impresionantes. Ese es un tema. El otro tema es el emprendimiento. Cada vez las nuevas generaciones están llegando con un formato de las universidades con el deseo de ser emprendedores. Entonces, no muchos de nosotros los empresarios sabemos cómo incorporar y comprometer a las siguientes generaciones con un patrimonio ya hecho, sino que como llega un nuevo patrimonio y ellos quieren ser emprendedores desde el inicio sin hacer una carrera ejecutiva, son diferentes formas de hacerlo. Entonces sí hay que tener unas formas creativas de hacer el intraemprendimiento, que más adelante podemos hablar de ellas. Y la parte final que es sobre el tema familiar, estos periodos son, curiosamente, para muchos, aunque hay una gran situación de dificultad económica, pues la unidad se ha acrecentado pues, entre las familias. Realmente, yo no sé si ustedes han visto estadísticas de la cantidad de matrimonios que no se separaron este año. Eso significa, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos una reducción de separaciones alrededor del 60% en esta pandemia. Entonces hemos encontrado que la unidad y el compromiso de las familias con su misma familia y con sus empresas ha mejorado sustancialmente por una sola razón: por la dedicación de tiempo en familia, la dedicación y la preocupación que tenemos por nuestros familiares. Entonces, uno no puede empezar a crear esa planeación estratégica familiar desde hacer reuniones de consejo de familia, la incorporación de personas que nos ayuden en la resolución de conflictos familiares. Son épocas muy adecuadas para ir pues, resolviendo estos asuntos. Entonces, estos tres puntos se abren como tema fundamental. En el área de empresas familiares hablamos siempre de empresa, familia y propiedad, y en los tres se abre la posibilidad de trabajar diferentes aspectos como los que hemos hablado hasta el momento. Muy interesante, Gonzalo. Sí, creo que es un problema complejo y el entorno externo lo vuelve más complejo aún, potencia cada una de estas aristas que
tienen que ser analizadas y llevadas para poder construir un negocio sostenible en el tiempo, que es lo que creo que toda familia quiere apuntar, ¿no? Y a Así ese es. motivo ya apuntaba mi siguiente consulta también, que era que se dice, ¿no? Estadísticamente de que 4 de cada 100 empresas pasan a la tercera generación, son capaces de sobrevivir y pasar de los fundadores hasta posiblemente los nietos. ¿Cuáles son las causas de que el legado no perdure, que no pase esto? Sí, mira, Jonathan, y uno de los principales elementos que hay en el mundo de la estadística de empresas de familia, esta estadística que tú nos acabas de dar es una estadística muy antigua, de los años 80 del profesor John Ward. Y curiosamente, investigaciones como esas no se han vuelto a realizar en el área, son muy difíciles de conseguir y de hacer. Y lo siguiente es que yo creo que mucha gente malinterpretó la estadística. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se imaginan que la empresa familiar somos el 90%, entre el 90 y el 95% a nivel mundial, y mueren 96 en 3 generaciones, pues prácticamente estaríamos en el colapso económico más grande que pudiera existir. En realidad no es que mueran las empresas de familia, es que son transferidas, son adquiridas, ya la empresa familiar original no es la que la fundó porque fue absorbida por otra empresa, pero la mortalidad como tal es diferente, es inferior. No sabemos con exactitud cuál es la mortalidad. Sabemos que tiene unas grandes implicaciones y la mayoría de las implicaciones o de las causas del por qué mueren o cambian de mano o son adquiridas o fusionadas tienen que ver con un problema, estos dos problemas, uno de tipo familiar y uno de tipo personal. Entonces, la primera es la falta de, las llamamos las trampas de las familias empresarias. Ustedes están viendo 2 libros que yo he publicado en años anteriores, la pueden, pues en Amazon los pueden conseguir fácilmente. Y este tema de trampas familiares nos habla principalmente de unos malos hábitos y malas prácticas que tienen las familias empresarias en empresa, familia y propiedad. Y el otro tiene que ver con un equipaje emocional, nosotros lo llamamos equipaje emocional de las familias empresarias, porque en mi frustración después de trabajar más de 25 años en este tema, cuando yo llegué a empezar a trabajar con familias empresarias, pues uno como consultor trae una cantidad de instrumental para poder utilizar en las familias como órganos de gobierno, gobierno corporativo, estrategias, estructuras, sistemas de compensación, pues muchas cosas para poder arreglar los problemas. Sin embargo, cuando trataba yo de implementar órganos de gobierno, inmediatamente saltaban cosas del pasado de las familias que era imposible arreglar el problema. Y eso, por eso fue la necesidad de escribir este libro, este segundo libro, se llama Las 32 piezas del equipaje emocional familiar. Entonces, voy a comentar un poco sobre estos 2 libros, pues no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero sí darle una noción de ambos, de en qué consiste y por qué terminan estas familias destruyéndose. Entonces, la primera, esta gráfica, son las trampas resumidas, son más de 10 trampas familiares que rompen la unidad y el compromiso de estas familias con sus empresas. La primera trampa que hemos encontrado es cultural, es una trampa que es la arrogancia del éxito. La mayoría de nuestros fundadores de primera generación, por su éxito empresarial, ya no escuchan a las demás personas, no creen en órganos de gobierno, no creen en juntas directivas, ni en directorios, ni en consejeros. Ellos creen en su tributarista, en su abogado personal, de pronto en su revisor fiscal, de pronto en su contador, pero ellos no creen en nadie y en la medida que tienen más éxito, más dificultades tienen en escuchar a los demás. Gran dificultad con el paso del tiempo y con estos entornos cambiantes cuando uno no empieza a escuchar a otros, realmente sus negocios empiezan a ir mal. Es muy probable que los de la primera generación tengan más esta trampa, pero lo hemos encontrado evidentemente en segunda y en terceras generaciones,
porque cuando usted aprendió de su padre a no escuchar a nadie, usualmente la siguiente generación no escucha a nadie y ese patrón se continúa de generación en generación, esa arrogancia del éxito. A esta le llamamos la trampa madre de la empresa familiar, y esa arrogancia no los deja ni siquiera ni capacitarse, ni estudiar, y esto hace que las empresas vayan en un retroceso, la falta de ese conocimiento necesario y esa ayuda de otros. Otra trampa que nosotros colocamos a nivel de cultura es ir perdiendo los valores naturales y las virtudes de esos fundadores, pero al mismo tiempo no incorporar valores y principios de las siguientes generaciones. Déjenme poner un ejemplo con esto. Hace algún tiempo atendí una familia de tercera generación, una familia latinoamericana, y esta familia en esas reuniones de encontrar nuestros valores y principios, porque esa es la base fundamental. Si yo quiero estar con mi familia futuro, el mejor pegamento es que tengamos los mismos valores y virtudes. Cuando usted no tiene los mismos valores y virtudes, usualmente usted quiere romper esa sociedad o romper esa unidad porque no le interesa que la otra persona sea, por ejemplo, pues un narcotraficante o una persona de trata de blancas o una locura de estas que hay en el mundo. Entonces esos valores y esas virtudes, o simplemente que no les gusta pagar impuestos y al otro sí les gusta pagar impuestos. Tan simple como eso nos hace separar de generación en generación. Entonces en esa familia encontramos un fundador que decía, pues nuestros valores son la honestidad y la laboriosidad. Y entonces desde la segunda generación le decía, pues papá, nosotros honestos no somos, ¿no? Pues la verdad es que no pagamos impuestos. Y el papá le decía, pues es que ¿quién le ha dicho que eso es ser deshonesto? Esto es un tema técnico. Y entonces la niña de la tercera generación se levanta y le dice a su papá de la segunda generación, pero papá, ¿tú por qué criticas a mi abuelo si tú tampoco eres honesto? Y el papá dice, ¿por qué? Porque es que tú estás acabando con el medio ambiente. Entonces, cada generación tiene el concepto de estos valores y principios que deben ser transversales como la honestidad, pero en una palabra tan importante como esta tenemos tan diferentes definiciones y tenemos que encontrar un punto común para poder estar en familia y poder estar en comunidad. Entonces esos valores y principios se van perdiendo. El principio de la laboriosidad, el principio de la sencillez, el principio de la austeridad, del trabajo bien hecho, de la excelencia. Hay unos valores que son milenarios de las empresas milenarias familiares que nos han enseñado, son los valores ELISA: honestidad, excelencia, laboriosidad, sencillez, iniciativa, ya me perdí, pero iniciativa. Estos valores son realmente los que nos hacen ser mejores. Otro tema que nos ha pasado allí es que muchos de estos fundadores tienen en Latinoamérica, especialmente cuando son exitosos, y pues terminan teniendo familias en diferentes partes. Y entonces eso termina siendo un descalabro, más en Latinoamérica que en otras partes, por supuesto en Europa y en Estados Unidos. Nosotros sí tenemos una cultura de que los fundadores les dio por tener familias, y cuando llega uno por la legislación civil que manejamos en Latinoamérica, en la cual la gente somos herederos forzosos, entonces terminan repartiendo un patrimonio entre familias que ni se pueden juntar. Entonces, eso ha sido una locura en Latinoamérica. Entonces, cuando yo les digo a la familia, empresa familiar, pues trate de ser una buena familia primero, ¿no? Si quieren, para que no tengamos estos problemas, pero la verdad es que esos hay muchos. El siguiente punto en gobierno, lo que significa el gobierno de empresa, familia y propiedad. Hay ausencia de órganos de gobierno en la mayoría de empresas y en la mayoría de generaciones. Gobiernos como las juntas directivas, los consejos de familia, los consejos de socios, las asambleas de accionistas, temas que son fundamentales para repartir los diferentes temas en una familia. Nosotros cuando vamos a las empresas familiares y vamos a un desayuno o un almuerzo y empiezan a hablar de temas de empresa, pues es que los demás miembros de la familia no se aguantan ir a una reunión familiar, y eso empieza a romper toda la unidad y el compromiso de esos familiares, ya no quieren ir a ningún tipo de reunión. Entonces los órganos de gobierno son fundamentales, y en especial con independientes. Cuando no hay gente independiente, y escuchen lo que voy a decir, mayoría independientes,
No mayoría de la familia, no, mayoría independientes por la cantidad de emocionalismos que me manejan en una toma de decisión. Hoy en día con más velas, porque cuando usted dice que deberíamos tomar una decisión estratégica, las personas se toman esto de manera emocional por sus preferencias personales. Y lo que tenemos es que tener gente que nos ayude a quitar esa emocionalidad en la toma de decisiones. A nivel patrimonial igual y a nivel familiar igual. A nivel familiar tenemos que tener consejos de familia con gente externa, con psicólogos, psiquiatras, gente que nos ayude a hacer una mejor familia. A nivel patrimonial, gente que sea especializada en patrimonios, que nos ayude a entender el mundo de la rentabilidad y el riesgo, que son tan complejos. Bien, entonces cuando no tenemos estos órganos de gobierno empezamos a irnos mal. Desconocer el verdadero concepto de la sucesión. La sucesión no solamente es la sucesión ejecutiva, la sucesión en el patrimonio y la sucesión en familia. Son tres tipos de sucesiones. Nosotros decimos que las familias exitosas son las que han logrado tener el líder emocional en una familia, porque es la persona que mantiene unida a la familia por generaciones, tanto en primera como segunda como en tercera. En primera generación suele ser la mamá, la que agrupa, la que está pendiente de que no nos peleemos, la que está pendiente de las reuniones familiares, básicamente de las vacaciones compartidas, de eso que nos hace ser una sola familia. En segunda generación usualmente es difícil encontrar un líder familiar, pero se logra y se consigue. Y usualmente esto pasa más en las hermanas en Latinoamérica, que logran mantener a sus hermanos unidos porque están afectivamente vinculados a mantener ese legado de unidad. Pero ya cuando se va perdiendo un líder en las familias, pues la unidad ya no es lo importante y pues lo que pasa es que terminan vendiendo sus proporciones accionariales de esas empresas. Entonces, esa sucesión hay que buscar líderes en los tres ámbitos, no en uno solo. Y usualmente el líder de empresarial es muy mal líder familiar. Un líder patrimonial es muy mal líder empresarial y muy mal líder familiar. Y eso de que buscar una sola persona para que lo haga todo, de eso no dan tanto. No existe una persona que sea Superman, que tenga habilidades de empatía, de familia, y al mismo tiempo sepa ser un buen financiero y un buen líder en todos los ámbitos. Es muy complejo conseguirlo. Seguimos acá en estrategia, pues la ausencia de estrategias explícitas en los tres ámbitos. Cuando usted no tiene una estrategia explícita, pues realmente va a cualquier parte. Entonces, la mayoría de las familias que hemos visto esta dificultad es que no tienen una estrategia explícita a nivel de empresa, qué productos, qué mercados, cuál es mi ventaja competitiva. No tienen una estrategia explícita en el patrimonio, la diversificación del riesgo, y tampoco lo tienen en familia, de cómo vamos a hacer para estar unidos y en armonía entre nosotros. Entonces, cuando usted no tiene eso, va como por el mundo haciendo cosas intuitivas, sin ningún tipo de guía, y realmente es ahí en donde nos empezamos a perder. Y lo segundo, pues, que tenemos en estrategia es falta de entendimiento de situaciones riesgosas. En Latinoamérica es muy común los secuestros, el boleteo, el chantaje, especialmente a empresarios familiares. Tenemos una estadística que son realmente desastrosas. Más del 14% de nuestros empresarios familiares han recibido o han tenido secuestros en sus familias. 14%, obviamente en Colombia es mucho más alto, pero esto no se queda atrás Perú, no se queda atrás Ecuador, no se queda atrás México. Este flagelo está en todas partes de Latinoamérica. Entonces no lo hablamos. Yo siempre le digo a los hijos, oye, ¿usted de qué familia es? No, yo soy de los Gómez. ¿De los Gómez de qué? ¿Los dueños de qué? Usted no puede decir de qué es dueño en Latinoamérica. Alcancía llena nunca suena. Y cuando suena es que no tienes. Entonces hay que enseñarles a los hijos que usted no es dueño de nada. Y empezar a trabajar ese bajo perfil que se necesita para mantener esa tranquilidad en una estrategia de seguridad que deberíamos tener. En las estructuras, eso significa órganos por la organización interna, se rompe la unidad de armonía, porque muchos de nuestros fundadores les hacen creer a sus hijos que el derecho de propiedad pues viene en conjunto con la capacidad para dirigir una empresa, y eso no es cierto.
En Latinoamérica parece que el propietario cuando va entrando a cualquier empresa, todo el mundo le agacha la cabeza, sí señor, como si supiéramos nosotros de dirigir empresas. La dirección de empresas exige muchas cosas: experiencia, conocimientos, competencias directivas, competencias especialmente de liderazgo. Pero cuando usted cree que por el hecho de ser propietario se puede sentar en un órgano de gobierno como el Consejo de Administración, la Junta Directiva, o cuando usted cree que puede ser presidente por el simple hecho de ser dueño, pues en realidad es cuando ponemos en peligro todo el patrimonio familiar. Eso rompe la unidad y armonía. El otro tema es la ausencia de estructuras organizativas en la empresa, la familia y la propiedad. ¿Eso qué significa? Usualmente en la empresa familiar la estructura no sigue la estrategia. Primero es la estructura antes que la estrategia. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Hace muchos años conocí una persona en una ciudad aquí en Colombia que es Cúcuta, y era un señor que estaba en el sector peletero, que es como pegantes para el tema de la curtiembre. Y estaba en Cúcuta, estaba en Bucaramanga, estaba en Cartagena, estaba en Barranquilla, en Medellín, pero no estaba en Bogotá. Entonces yo le dije, oiga, ¿y por qué usted no está en el mercado más importante del país? Me dice, porque no tengo más hijos. Y yo le dije, ¿qué espera para tener más hijos, para ir a buscar el mercado más importante del país? Es como que la gente cree que es que primero creamos una empresa para darle trabajo a los hijos. Y esta idea de darle trabajo a los hijos es la que rompe, es la principal trampa familiar. Las empresas no es para darle trabajo a los hijos, es para tener un sustento económico, es para generar valores, para tener un propósito de vida. Y estas son parte de las ideas que tenemos en Latinoamérica que van dañando las empresas. La otra estructura que es típica es la estructura de patrimonio. La mayoría de nuestros fundadores son un desastre en el manejo de su patrimonio desde el punto de vista legal. Hacen estructuras legales, reparten la propiedad a los hijos de una manera diferente. Entonces, de un apartamento en Lima a uno y de otro apartamento en Cusco a otro, y entonces el que quedó con el apartamento, ellos creen que eso lo hizo el papá porque lo había pensado y que los apartamentos eran así. En realidad el papá pensaba que algún día ellos se juntarían y se repartirían eso por igual, y eso no es verdad. En realidad se arma una pelea porque no lo dejamos claro con estructuras claras. O el tema de las joyas, por ejemplo, en Latinoamérica, que es una locura. Las joyas, ¿para quién son? Para las hijas. Perfecto, pero nunca lo dicen, la mamá nunca lo dice. Y entonces los hijos creen que eso entra dentro de la masa hereditaria. Y entonces las hijas, no señores, eso no es la masa hereditaria, es un regalo de mi papá, de mi mamá, que nos dio a los... Y esas son las peleas que tenemos por no tener ese tipo de conocimiento. Y el otro tema es que no hay estructura en familia. ¿Estructura qué significa? Una persona responsable de la unidad y armonía en cada generación. En la primera generación usualmente la mamá no tenemos que decir nada, pero en la segunda tenemos que nombrar una persona. Y en la tercera más, y entre más generaciones más. Cuando hay una ausencia de eso, solemos tener muchos problemas en estas cosas. Y finalmente los sistemas, que significa sistemas de dirección, evaluación, compensación, este tipo de temas, pues lo primero es que hay una ausencia de sistemas de evaluación en la empresa familiar. Totalmente, no los evalúan, y entonces cuando uno no evalúa a alguien, pues no mejora, y entonces sus competencias se mantienen estáticas durante el tiempo. Eso es muy importante. Se arman muchas peleas porque la gente no va a trabajar o llega borracho y entonces no lo despiden. Ese tema muy, muy complicado en Latinoamérica. Y este que está de último, que para mí es uno de los peores, se llama ejecutar malas prácticas empresariales. Es que, pues primero, ¿qué es una práctica empresarial? Bueno, hablemos de sistemas de compensación. ¿Cuánto le debemos pagar a los hijos? Pues ojalá que igual al valor del mercado. Pero muchos de nosotros o le pagamos por debajo del valor del mercado porque algún día esto será de ellos. Y uno como es más longevo, y cuando llegue uno a 100 años, sus hijos tienen ya 70, 80, ya no quieren saber nada de esto, ¿no? Entonces, y como ese tema es gran parte de Latinoamérica, es muy difícil, les pagan por debajo. O hay algunos que son más elitistas que le pagan por encima del valor de mercado porque su hijo es de otra sangre, ¿no? Sangre azul. Y esa sangre azul lo que hace es quitarle todo el liderazgo de esa persona en esas generaciones. Entonces, ese es un elemento. Lo otro es pagar impuestos.
Entonces nos acostumbramos a meterle gastos y gastos y gastos, ¿sabes? Para no pagar impuestos, y eso pues en primera generación el papá lo maneja, en segunda generación se vuelve un lío y entonces todos quieren pagar los colegios de los niños y pagar Harvard y pagar todo el tema, y entonces la compañía no da dinero y se matan entre ellos. Como yo les digo, paguen unos dividendos y se aguanta pues para ir al colegio de la esquina, pues Dios agradezca, pero pues Harvard con la empresa es muy difícil si la compañía no está dando utilidades. Finalmente, el tema de, esta es muy grave la que les voy a contar, el tema de que nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos empresarios, entonces los metemos en la empresa y les decimos ser emprendedor, y entonces empiezan a ser el gerente comercial y a montar su emprendimiento, pero de él, y entonces empieza a confundir y a tener conflictos de intereses por partes vinculadas. El 50% de las empresas de familia en Latinoamérica tienen problemas casi que de odios viscerales por negocios vinculados de algún familiar de manera individual. Todas estas trampas nos hacen pelearnos y perder la unidad y armonía. Y lo que hace un protocolo de familia es tratar de evitar estas trampas familiares. Ahora, si quieres, seguimos más adelante para hablar ya de aunque usted con un protocolo puede tratar de colocar, ajustar todos estos temas que estamos hablando, viene lo que se llama el equipaje emocional familiar. Si quieres, me ayudas con la... Sí, genial, Gonzalo. La verdad es que he sentido reflejado gran parte de como dices, esto es transversal a Latinoamérica, pasa y nos encontramos múltiples casos. Uno de los casos emblemáticos que tuvimos acá de empresa familiar es de la heladería Donofrio, que era el helado por tradición en Lima, Perú, ¿no? Y que ahora es propiedad de Nestlé, de la gran empresa suiza, porque en la segunda generación los Donofrio vendieron la empresa, ¿no? Porque ya ahí no, o sea, la empresa subsiste, como bien mencionas, la estadística te dice, es que simplemente no llega a pasar a la tercera generación, o lo venden, o algo pasa en el camino, y de hecho, uno de los factores deben haber sido estas trampas familiares, ¿no? El tema de que estructura no converse con estrategia, o que no se ponga por primero el tema de encontrar cuáles son los líderes, y no que sea un líder todista, sino que es un líder con su campo de acción, ¿no? Totalmente interesante, totalmente interesante. Vamos a ver, el equipaje emocional. Entonces, mira, tú puedes encontrar esas trampas. La idea es que usted con unos buenos órganos de gobierno, con estructuras de planeación, estructuras, pues todo lo que hemos aprendido a nivel de los que estudiamos administración y management, le colocamos una empresa, pero en realidad eso no funciona a veces tan bien, porque uno dice, oye, pero ¿por qué si yo he hecho todo lo que mi hijo Gómez allá, colocar una junta con externos, pero esto no funciona? Y lo que encontramos con esta señora Judith Seals y Kentin Fleming nos dejaron un legado súper interesante sobre el equipaje emocional familiar. Entonces, es como el conjunto de experiencias negativas que van acumulando las personas y lo llevan como una maleta, y es como un equipaje que lo sienten pesado atrás. Ese equipaje, lo peor de todo, es que va con nosotros a todas partes, especialmente a la empresa familiar. Y tiene su raíz en las trampas familiares. Esto es una simbiosis, ¿no? Empiezan esas trampas, y, por ejemplo, que a mí soy el hijo del dueño y entonces mi papá me gritó un día, y entonces por esas trampas que hablamos empieza uno a tener ese malestar en la espalda porque nunca lo reconozco, nunca lo limpio, nunca me sano yo de todos esos problemas, y entonces termino siendo una persona muy difícil con la que conversar porque esos problemas no se han solucionado. Si quieres, sí, les cuento un poco más sobre esto. Vamos. Entonces hay diferentes, pues esto simplemente, el equipaje emocional tiene un problema, es que se abre de repente en cualquier momento y cuando usted menos lo piensa, ¿no? Y expone las prendas íntimas en el momento peor, ¿no? Entonces ahí, esto es muy, muy complejo. Ahí incluso, como yo le digo, pues... Espérate que es que no estoy viendo bien, pero bueno, ustedes alcanzan, no sé si alcanzan a ver, pero estas características de que el equipaje es lo único que se salva en un naufragio. Pues, pase lo que pase, eso es lo que primero se
sale a relucir. Entonces, si quieres continúo, porque ahí no alcanzo ya casi a leer, ya no estoy viendo bien. Ya. Entonces, ¿qué pasa con este equipaje? Nosotros hemos encontrado 32 equipajes emocionales identificados transversalmente en familias latinoamericanas. Y lo que hemos dicho es que sin una intervención deliberada, cualquier tensión, conflicto, desacuerdo o patrones disfuncionales que encima en un entorno familiar serán llevados a la empresa y al patrimonio. Entonces no es suficiente con solamente hacer actividades de empresa familiar y colocar órganos de gobierno y hacer plan estratégico y hacer metodología RAXI para que se alineen las actividades de la estructura con la estrategia o colocar sistemas de compensación. No, toca ir a hacer un trabajo personal, toca limpiar, toca perdonar, toca reconocer, toca reparar, porque si no, no hay nada que nos pueda ayudar. Si quieres, continuemos un poquito sobre esto. Entonces, si tú me preguntabas, ese es el resumen, ¿por qué las empresas mueren? Bueno, pues mueren por falta de conocimiento y falta de voluntad. Sí. La falta de conocimiento es porque usted confunde el sistema familiar y con el sistema empresarial. El amor de padre de los padres usualmente confunde el sistema empresarial. Voy a poner un ejemplo, hombre, pues yo quiero tanto a mis hijos, a todos mis hijos los quiero por igual, pues es que en la empresa les tengo que pagar a todos por igual. Es que la empresa tiene un sistema diferente, a nosotros nos pagan por responsabilidades y por resultados, y no todos tenemos la misma incidencia en el estado de resultados de una compañía. Es diferente con el gerente comercial al gerente de recursos humanos o el gerente de operaciones. Todos tenemos salarios diferentes, pero los padres por amor y porque creen que esto hay que llevarlo a la empresa familiar empiezan por generar muchos problemas. Entonces si llega un hijo y entonces como no le ponemos límites a los hijos, y esto es tal vez uno de los grandes problemas en familia, ponerle límites. Hay que ponerle límites a todo el mundo, no llegue a las 12 de la noche, en esta casa llega a las 10 máximo. Y en la empresa, si usted llega borracho, te vas de la compañía. Y en el patrimonio, si usted utiliza el patrimonio como el gamín que raya un carro, pues no te dejo el patrimonio, ¿no? Entonces hay que ponerle límites en todas partes. Y ahí es a donde fallamos mucho. Y ahí mueren las empleadas de familia. Y también de cara a la relación que la empresa tiene con los miembros del equipo que son independientes, que no forman parte de la familia, pero que también están ahí, forman parte de la empresa y se supone que comparten el propósito de hacerla crecer, de servir a la gente y demás. Y si ven que el patriarca o el dueño, el fundador, pues tiene ese trato diferenciado, porque evidentemente es la familia, no se genera un clima pues como que muy propicio para que se siga generando valor con los otros miembros del equipo, ¿no? Sí, por supuesto, el manejo de los digamos, empleados, ejecutivos o todos en la empresa que no sean de la familia, pues uno debería tener iguales políticas con todos, ¿no? Pero eso, la verdad, es una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, yo he escrito protocolos, me he dedicado a explicarles esto una y otra vez. Y bueno, y cuando llega el momento de que mi hijo no fue a y toca decirlo, no son capaces de despedirlo. Entonces, esto es lo que yo les digo, no es suficiente con esas herramientas, eso usted tiene que tener carácter. Y si no puso límites en su casa, ahora va a poner los límites en la empresa. Es como complejo. Entonces, por eso usted necesita acompañarse de otros para que los otros le den esa fortaleza. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esta pregunta la puse un poco porque yo también he trabajado dentro de una empresa familiar, evidentemente sin ser familia, y vi que convivía primera con segunda y tercera generación, y la verdad es que la dinámica era bastante cruzada, porque tenía la primera generación que era el patriarca, pero que ya estaba como que de salida, ¿no? Y el mando ya lo tomaba la segunda generación, pero de todas maneras se sentía la influencia del patriarca detrás. Y también había algunos ya elementos más jóvenes de la tercera generación en algunas posiciones claves de la empresa. ¿Es sano para la empresa familiar que convivan estas tres generaciones, de que se dé esta dinámica? ¿Cuál es tu comentario ahí? Sí, lo primero que tengo que decir es que esto es
inevitable hoy en día más que convivan primera, segunda y tercera generación, o segunda, tercera y cuarta, o cuarta, quinta y sexta, debido a la longevidad. Es que hoy en día somos más longevos. Yo no sé si ustedes recuerdan hace 20 años o 30 años que pues la edad de expectativa de vida era 62 años, hoy estamos en 82. Entonces es inevitable que convivan primera, segunda y tercera generación. A mí eso no es un tema de preocupación, antes debería ser un motivo de orgullo uno poder ver el abuelo y poder ver al papá y tener... El gran problema son las trampas familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Hombre, pues que yo tengo que hacer sucesión. Si no hago sucesión, pues los demás van a estar esperando... pues si no hay sucesión del fundador, imagínense, con más de 80 y pico de años en la empresa, pues la verdad es que los demás no quieren esperar. Eso es una trampa familiar. Si no hay cargos de responsabilidad, si no hay mecanismos, otros mecanismos para que yo tenga ese compromiso, pues en realidad pues esas empresas no van a funcionar. O sea, a mí me parece muy sano que convivan, pero me parece más sano que tengamos todas las buenas prácticas de empresa familiar y así las empresas son exitosas. Las que no son exitosas son las que tienen todas estas trampas que acabamos de comentar. Y uno de esos puntos es el que estás hablando de emprendimiento, por eso traje esta gráfica acá. Sí. Es la siguiente. Las siguientes generaciones, como habíamos introducido, ellos quieren ser emprendedores, ¿no? Es como la norma, ¿no? Porque les enseñan en las universidades esto. Ellos no quieren seguir una carrera como la generación mía, que nosotros sentábamos de la vida, y cuando teníamos 60 años ya estábamos listos para ser gerentes. De pronto ya estábamos con 55, eras muy joven todavía, con 60 ya podíamos aspirar a ser gerentes, y esa gerencia duraba hasta los 80 si uno seguía vivo, ¿no? Y entonces una de las cosas importantes es que esta generación no quiere esperar. Ellos quieren hacer, y bueno, tiene lógica, ¿no? La mayoría de la información y la innovación y las tecnologías pues hacen que la mayoría de nuestros hijos quieran hacer emprendimientos. El tema es que las empresas de familia, muchas de ellas no tienen los mecanismos para promover el intraemprendimiento. Y es muy agradable cuando una empresa familiar ya ha hecho su protocolo y sabe cómo tratar este tema. Entonces, lo primero es, por ejemplo, que se crea una holding familiar. Las empresas de familia que tienen un mononegocio tienen más problemas que cualquier otra empresa familiar. ¿Por qué? Porque se meten en un mononegocio, entonces uno es el gerente comercial, el otro es el gerente de finanzas, el otro es la tía Lucy que contesta el teléfono, entonces eso genera más espacios para poder entrar en choque. Entonces ahí el papá se mira si uno abraza al empleado, no lo abraza, si lo saluda, si no lo saluda, versus un holding empresarial donde usted está trabajando en negocios independientes, donde usted está haciendo su estilo de dirección y se ven de vez en cuando en juntas directivas para contar cómo va este negocio. Son diferentes modelos de empresa familiar. El intraemprendimiento se convirtió en uno de los mejores elementos para atraer a las siguientes generaciones. Lo que pasa es que los fundadores en las anteriores generaciones no tenían mecanismos adecuados para hacer intraemprendimiento, porque ellos fueron los emprendedores y entonces ellos no saben qué es una stock options, ellos no saben qué es una stock option de performance, ellos no saben qué es un socio industrial, ellos no saben qué es un venting, ¿no? Pues sí, ¿por qué tienen que saberlo? No tienen por qué saberlo, no lo estudiaron, no saben qué es esto. Los que tenemos que saberlo son nosotros, los que nos hemos venido preparando cada vez más. Entonces, a estos intraemprendimientos podemos hacer unas figuras mixtas de propiedad. Entonces, la propiedad familiar en el holding, que tenga un negocio central, y podemos colocar unos emprendimientos. Esos emprendimientos, el holding puede ser el dueño del 70-80% y darles unas opciones sobre acciones a los emprendedores, o cambiar salario por acciones, o le damos sociedad industrial, porque el conocimiento genera también. Si alguien viene y crea un negocio, pues yo te doy acciones aunque tú no tengas plata. Y eso ha generado hoy en día un gran pegamento de las siguientes generaciones con su empresa familiar, con mayor éxito que aquellos que lo hacen por fuera.
porque en la empresa familiar pueden utilizar el gerente de finanzas, Claro. pueden utilizar los abogados, mucha mayor conocimiento que hacerlo solo. Claro. Entonces, creo que por allí está el tema de la falta de innovación en nuestras estructuras patrimoniales. Pero así como somos emprendedores, pues tenemos que innovar a nivel de estructuras patrimoniales. Claro. Y existe. Y se Claro. puede hacer muy fácil. Claro, porque el intraemprendimiento potencia de gran manera la innovación y poder acaparar nuevos modelos de negocio que quizás antes no se habían visto, ¿no? Aprovechar estas oportunidades que un miembro de la familia puede ver, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Muy, muy Claro. bueno, muy bueno. ¿No? Mira, una cosa más sobre esto, yo no sé si a ustedes les pasa cuando estudiaron sus maestrías y demás, que uno cuando iba a clase, en la clase de estrategia le decían zapatero a tus zapatos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Foco, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque es que nosotros aprendimos nuestras maestrías de empresas no familiares. Y las empresas no familiares eran empresas que cotizaban en la bolsa de valores. Y cuando una empresa empezaba a diversificar no relacionadamente, la castigaban y le colocaban una prima de descuento. Correcto. Entonces quedó en la noción de los que estudiábamos estrategia que lo importante eran zapateros tus zapatos. Pero cuando tú vas a la realidad y miras los hombres más ricos del mundo, todos son diversificados no relacionados. ¿Por qué? Porque eso da mucho poder. Da mucho poder. Entonces las empresas de familia son diversificaciones no relacionadas y son súper exitosos en todos los negocios. Entonces, este es un primer paradigma que tiene que romper uno. La empresa familiar, foco sí en cada unidad de negocio, pero usted va a ser muy exitoso si puede tener esas sinergias de su negocio central para ir creando nuevos emprendimientos. No, es diferente empezar a hacer como una escopeta de perdigones a todo tipo de negocio. Ahí te va. Pero si en el negocio central empiezan a hacer muy bonito y empiezas a diversificar y apoyarte en los ejecutivos, eso es muy exitoso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Bueno, estamos teniendo un 2020 atípico, ¿no? Donde todas las economías del mundo están golpeadas. El 2021 debería ser el año del rebote, tener un mejor crecimiento. Y muchas de las consultas a veces que yo he tenido con algunos emprendedores es, oye, ¿me sirve seguir planificando, haciendo todo este proceso de planificación? ¿O es simplemente agarrar y tomar acción y ya, y reaccionar al mercado porque está esperando una respuesta mía, ¿no? ¿Es válido seguir este proceso de planeamiento estratégico? Bien, muchas gracias. Mira, una de las cosas que he aprendido en esta pandemia es lo siguiente. Todas las empresas que no tienen propósito, que no tienen un propósito, realmente se van perdiendo. ¿Por qué? Yo creo que mucha gente pues a la gente que, yo no sé cómo decirlo, pero a mucha gente cree que es romántico algo que es fundamental, el propósito de una organización. Déjenme contar uno de los libros que yo les recomiendo hoy que pudieran leerse, que se llama Capitalismo Consciente de John McKee y Raxi Sawyer. Uno de los mejores libros que he leído en los últimos tiempos por lo siguiente. Mucha gente de nuestros estudiantes jóvenes, se están pasando a la izquierda en términos políticos. Ya no saben la diferencia entre comunismo y socialismo, no tienen ni idea qué es eso. Pero lo que entienden es que el mundo es injusto y que los empresarios somos los malos. Cuando yo leí El Capitalismo Consciente me di cuenta que realmente lo que tenemos que hacer es que el capitalismo sea consciente, el capitalismo sea social, que el capitalismo siga defendiendo la propiedad privada. Pero cuando usted no le pone un propósito a la empresa y usted cree que la empresa solamente es para ganar plata, es a donde nos perdemos. Voy a ponerle el siguiente ejemplo. Si tú me ayudas, Jonathan, te agradecería. Sí. Si yo te preguntara, ¿cuál es el propósito de un médico? Salvar vidas. Salvar vidas. Bueno, ¿y cuál es el propósito de un hospital? Entregar un servicio de salud eficiente y eficaz, ¿no? Oye, ¿cuál es el propósito de un profesor?
Transmitir conocimiento, ¿no? Enseñar, influir en la persona. Sí. Es el propósito de una universidad. De una universidad. Formar mejores personas. Claro, ¿no? Mira, entonces, ¿por qué la gente cuando yo le pregunto cuál es el propósito de una empresa, qué me contesta? Ganar plata. Ya. Entonces, ahí está el gran problema. El problema cuando usted no tiene un propósito y no tiene una visión de largo plazo, no solo el qué quiere ser, sino el para qué quiere serlo, te vas a perder en el camino. Entonces, cuando pasa una pandemia, voy a hacer un poco un ejemplo acá. Cuando uno usualmente se ve en el futuro, uno dice, yo quiero llegar a ser una gran empresa que presta un gran servicio, que ayude a los demás, etcétera. Y usted hoy es un pequeño arbusto, pues usted tira una cuerda a esa gran visión, a esa gran idea que tiene. Esa cuerda se llama misión, es el cómo lo voy a hacer. Pero cuando usted fracciona esa cuerda en pequeños tiempos, eso se llama estrategia. Entonces, ese pequeño seccionamiento de esa cuerda, hoy en día lo tenemos que reducir y volver más pequeño, en tiempos de 6 meses. Oye, para comentarles, yo pertenezco a una junta directiva en Venezuela, de una organización que me enseñó que la estrategia se hace trimestralmente. Entonces, ¿qué hacer? Todos los temas de dirección se colocan trimestralmente. La capacidad de predicción nuestra es a 3 meses, no tenemos mayor capacidad de predicción. Entonces, toda nuestra estructura es a 3 meses. Y cada 3 meses nos estamos a hablar de producto, de mercado, de las bonificaciones, de ahora queremos, hacemos todo lo que hacemos en un año en 3 meses. Y la verdad que eso ha sido súper interesante. ¿Por qué? Porque los ejecutivos se motivan a cumplir sus objetivos trimestralmente. Nos ganamos el bono, no nos lo ganamos, venga, corregimos, porque es que si el trimestre pasado es que la inflación fue más alta, no es que no había gasolina y entonces ahorita ¿qué hacemos el próximo trimestre? Entonces programamos nosotros 3 meses con mayor ajuste. Y eso nos ha dado la capacidad de que la gente se sienta motivada a seguir en la empresa, que es una de las principales dificultades en Venezuela. En cambio, imagínense cuando usted en esta pandemia, y ahorita que tienen en octubre, hay que hacer planeación, hay que hacer presupuestos, a mí me parece una ingenuidad el que haga presupuestos online. A veces las cosas más ingenuas, que no lo van a cumplir. Y sus empleados de aquí, a los primeros 3 meses se le van a aburrir. Y usted, pues no se lo ganó, es problema suyo, pues no hay bonificación. Entonces perdiste la mayor herramienta de motivación de las personas. Entonces, a mí, por favor, yo les diría, otra vez aquí estamos haciendo el tema de tener un propósito. Las siguientes generaciones no se van a montar en tu empresa si tú no tienes un propósito. Y cumplir, por ejemplo, con todos los temas de la ODS, los 17 elementos de la ODS, los 17 indicadores para hacer el desarrollo sostenible. Si usted no tiene ese propósito, las demás generaciones no le juegan. Yo tengo en Centroamérica un muchacho que estudió en Estados Unidos, en una universidad, se hizo novio de una niña de Greenpeace, se van de vacaciones a salvar las ballenas y todas estas cosas, y el papá tiene una tabacalera en Centroamérica, y el hijo no quiere esa empresa, dice que me está matando al ser humano. Claro. Entonces uno dice, oye, cuidado. No, es decir, si no tienes un propósito, la verdad te va a tocar vender tu empresa, véndela. Porque tarde o temprano te va a causar. Hay una cosa importante que en este libro de Capitalismo Consciente, la mayoría de los empleados entran porque tienen el mismo propósito que John Mackey, que fue el dueño de Whole Foods hasta que lo vendió a Amazon. Y si usted ve toda la estructura de esa empresa, de su crecimiento y de todos sus temas, es porque tienen ese propósito. Ahora, si usted tiene variaciones y pasa una pandemia, usted lo que puede tirar esa cuerda pequeña, amarrarla a una piedra, irse a esa piedra, estar ahí un tiempo hasta que pasa la tormenta, pero usted tiene su vista en la misma. Usted no cambia de dirección. Cuando usted cambia de dirección es como cambiar de esposa. Voy a poner el ejemplo. Pues usted, cuando se casa, pues usted quiere tener su esposa, tener hijos con ella, pero cuando usted puede empezar a poner árboles en todas partes, pues se pega una perdida en la macha.
¿no? Entonces, por eso es lo mismo. Uno muy pocas veces cambia la visión. Tiene que pasar algo extraordinario. Si está cambiando las visiones, termina perdido, ¿no? Entonces, el otro punto de planeación estratégica que me decías, que ha sido fundamental, la planeación por escenarios. Yo creo que esto ha sido fundamental. Como no tenemos esa capacidad de predicción con exactitud de lo que puede suceder, pero sí podemos saber escenarios sin esa probabilidad exacta, pues si sigues en la siguiente lámina, pues lo que podemos es establecer diferentes cursos de acción. Este es un ejemplo de una empresa que tenemos 3 escenarios: salida del aislamiento, que ya lo estamos haciendo, asegurar la continuidad, este se llama operación táctica, asegurar la continuidad. El segundo, rebrotes y nuevos aislamientos, pues esto ya estamos en esa posibilidad de que vuelvan a haber nuevos aislamientos. Entonces ahí tenemos otro tipo de temas que se llama la estructura del acordeón. Lo que hemos hecho es entender que las estructuras pueden ser como capas de cebolla. Tenemos la estructura más pequeña y todo lo demás se va incorporando flexiblemente con contratos flexibles. Y en el momento que nos vuelvan a cerrar, volvemos a la estructura más bajita. Y ahí nos amplían y abrimos el acordeón. Eso se llama la operación táctica de estructura del acordeón. Y a todo costa evitar el cese de actividades, entonces todas las medidas de bioseguridad, etc. Y al final tengo una que se llama defender las instalaciones, porque cada vez más la gente se está muerta de hambre. Entonces, pues tenemos que defender las instalaciones por si de pronto hay una pérdida del orden social. Entonces, esos son escenarios que me parece importantísimo. La estrategia, para nosotros la estrategia es la vida, estimado Jonathan. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo y haciendo lo mejor. No decir que porque estamos en una época de alta complejidad no tenemos que hacer estrategia. La complejidad me hace mover rápidamente, pero eso no significa que yo tenga mi visión, eso no significa que tenga mis escenarios. Significa que me muevo rápido, aprendo y vuelvo y empiezo. Exacto. Pero con ideas como estas. Sí, totalmente de acuerdo. A veces como que se cae en el ámbito intuitivo, en el feeling, en la corazonada, y se toma eso como excusa para dejar de hacer la tarea, que es evaluar los escenarios, ser consciente de que el riesgo puede haber, pero si uno no lo mide y no hace su simulación de escenarios, pues simplemente está navegando con los ojos tapados, ¿no? Sí, no sé si estos 3 escenarios van a pasar, pero uno de ellos sí pasa. Y usted tiene sus operaciones tácticas pensadas, se adapta rápidamente y pones otro escenario y lo pones, porque sí tenemos esa capacidad de pensar en escenarios, ¿no? En fin, yo creo que ojalá nunca dejen de hacer estas cosas, que son herramientas muy valiosas. Totalmente, totalmente. Y desde este espacio justamente el objetivo es ese, ¿no? Promover este tipo de discusiones para que justamente se tome conciencia sobre la importancia de estas herramientas, ¿no? Eh, y ya digamos que nos estamos pasando un poco de la hora, pero no quería dejar de abordar esta pregunta, que es que uno de los problemas que he podido también detectar con los empresarios, ya sea empresas familiares o no, es la falta de un proceso de toma de decisiones estructurado. Justamente lo que te decía, ¿no? A veces guiarse mucho por el feeling o por el ámbito comercial. Muchas veces los emprendedores tienen esa vena comercial muy arraigada en su ser y dicen, sí, yo me arrojo y lanzo este negocio, lanzo este producto, me voy a ir por acá ahora con mi empresa, y en el camino pues las cosas no salen como uno aparentemente las tenía pensadas, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas en estos casos, Gonzalo? Mira, por ahí en mi canal ustedes también podrán ver algunas de estas cosas más en detalle, pero yo lo que he aprendido es en esta pandemia es a tomar decisiones más humanistas con un modelo que es el modelo de Juan Antonio Pérez López, que se basa en el método científico. Entonces uno dice, mira, independientemente de la situación, independientemente de la crisis que haya, tú tienes un modelo de toma de decisiones. Y si tú lo aprendes y lo digieres bien y lo pones aquí detrás, tu toma de decisiones puede ser muy rápida, pero tiene un modelo adecuado de toma de decisiones. Pues lo primero es aprender qué es el problema raíz.
Y entonces, si usted es capaz de detectar el problema raíz, que eso es muy difícil en épocas de complejidad, alta complejidad, pero si usted acostumbra su mente a estar viendo cuál es el problema raíz, es como, por ejemplo, mucha gente dice, mi problema es que no estoy vendiendo. No, eso no es un problema raíz, eso es un efecto. ¿Por qué no vendes? Ah, bueno, porque es que mi producto no es tan bueno. ¿Y por qué su producto no es tan bueno? Bueno, porque es que el área no tengo marketing. ¿Y por qué no tiene marketing? No, porque si no tengo plata. Ah, llegamos al problema, la caja, como siempre. Entonces, si uno puede encontrar el problema raíz, dicen que uno ya tiene el 80% de la solución. Cuando uno encuentra el problema raíz, pasa a la búsqueda de alternativas. Entonces, ustedes ven aquí, puse competencia, fusiones, digitalización, cómo garantizar la supervivencia de la empresa. Hay diferentes formas, despidos, suspensiones, estructuras flexibles, pero todas esas alternativas las tienes que pasar por un tamiz, que son los criterios de decisión. Todos los criterios de decisión, nosotros empresarios, cuando hacemos el modelo simple, es como la embarramos, cuando hacemos las cosas mal. El modelo simple es solo pensar con el temas económicos. No, si usted incorpora dos criterios más, que cuando Antonio lo llama eficacia, eficiencia y consistencia, eficacia es la plata, eficiencia es el aprendizaje interno de la organización y consistencia es el aprendizaje externos. Si usted pasa sus decisiones por allí, que todas estos criterios deben ser positivos o por lo menos entender que si hay un mal menor, ese mal menor usted está dispuesto a corregir el curso de acción en el corto plazo. Y después de pasarlo por ese camino, usted valora esas alternativas y le pone un plan de acción y continuamente está haciendo este ejercicio, pues usted puede tomar decisiones de manera humanista en cualquier momento de su vida y en cualquier momento en una situación de desastre como la que estamos viviendo. Entonces yo siempre digo a los empresarios, sí, pero hay males menores. Entonces, oiga, Gonzalo, es que yo cómo hago para no afectar a terceros si es que yo no le puedo pagar a los proveedores y no le puedo pagar a nadie porque no tengo plata. Entonces yo le digo, pues mira, primero tenemos que mirar cuáles son sus proveedores más vulnerables. Clasifica a tus proveedores de más vulnerables a menos vulnerables. Clasifica a tus empleados de personal crítico a personal clave. Y ya podemos ir tomando decisiones de mal menor. ¿Qué significa? Pues hombre, no le puedo pagar a todo el mundo porque si no me quiebro. Entonces en ese momento tengo que empezar a decirle a los que no son tan vulnerables que no les puedo pagar, que me den tiempos, que me den plazos, que fue lo que hizo la mayoría de las personas. Pero esto se puede hacer también con el personal. Entonces hay personal que es clave y es crítico, hay personal que es clave pero no es crítico. Entonces ese personal que a lo mejor yo puedo sacrificar que son los altos ejecutivos durante un tiempo porque no es clave. Por ejemplo, me voy a poner en esta época de pandemia mucha gente salió de personal que parecía importante pero que en este momento no era crítico, como gente que sigo por ejemplo recursos humanos, responsabilidad social corporativa. Entonces dijeron, paremos un poquito este tema y después lo replanteamos en el próximo año. Entonces, ese tipo de temas se hacían con esa idea del mal menor. Después mirar cómo era el aprendizaje de la organización, cómo hago si aprendo, si yo echo a la gente y no digo nada, pues uno aprendió a llamar a la gente y decirle, mira, va a hacerte un contrato flexible y yo no te puedo pagar todo, te puedo pagar 60% y la gente entendía. Eso es aprendizaje interno. Necesita un líder detrás. Y finalmente lo económico, pues que no podemos quedarnos sin caja o si no nos morimos. Entonces eso es tomar decisiones con un modelo que les recomiendo Juan Antonio Pérez López. Se llama Fundamentos de la Dirección de Empresas de Eliezer. Ya murió, pero es un libro espectacular. Totalmente, totalmente. Bueno, se nos están quedando algunos temas por cuestión de tiempo. Es una lástima, creo que da para una segunda parte. Pero, Gonzalo, no quería terminar sin poder contar con tus recomendaciones o palabras finales para el empresariado, ¿no? Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que lo más importante en este momento es permanecer unidos y buscar compromiso, más compromiso de sus familiares con sus empresas. La capacidad que usted tenga de mantener unida a su familia es porque en esta época nos enseñó a que tenemos que conversar con ellos, informar, hacer asambleas, hacer reuniones
explicarles que la empresa, explicarles el propósito de ello, por qué somos unos empresarios, por qué ser empresario es tan importante, por qué ser empresario y la generación de empleo es tan importante. Esas charlas son los momentos de verdad más espectaculares que usted puede tener con su familia. Unidad y compromiso. El otro tema es el compromiso, es decir, sus hijos a lo mejor no a todos les gusta su trabajo, es que lo han visto todo el tiempo ahí, 14 horas al día trabajando, no tiene tiempo para ellos. Entonces lo que hay que buscar es un mecanismo para buscar nuevos negocios, que ellos se sientan involucrados, incluidos, ser parte de... estos son los elementos y como les digo, mucho conocimiento, mucha formación como propietario de empresa, porque es que mucha gente no sabe qué es ser propietario. Y antes de ser ejecutivo, me gustaría que les enseñaran a ser propietarios a los hijos, a ver si logran entender qué es una empresa y trabajar mucho en la persona, en el individuo, en su cabeza. Psicólogos, psiquiatras, que eso hoy en día debe estar en la canasta familiar de nosotros. Entonces, esa recomendación también se las doy, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Te seguimos en redes, palabras finales, ¿dónde te podemos encontrar? Tú tienes tu escuela de propietarios y demás. Sí, ustedes pueden googlearme, Gonzalo Gómez Betancourt, ahí tienen dos empresas, una que se llama Legacy Management Consulting Group y la otra Legacy School of Ownership. Son dos productos que tenemos espectaculares, uno de ellos es para formarnos precisamente y ser buenos directores, ser buenos propietarios, todo es virtual, todo es muy interesante. Y pues yo escribo bastante, ¿no? Pueden ir a Amazon y comprar libros o pueden ir a Revista Gerente donde yo publico semanalmente todas estas cosas que estamos hablando. Sí, yo recomiendo que lo sigan en Revista Gerente, que tiene ahí una columna muy interesante. Se nos está quedando colgada una pregunta de Rosy que quiere tomar nota sobre los libros que recomendaste. Sí, por supuesto. Mira, los libros, uno se llama Trampas de las familias empresarias. Identifíquelas y destiérrelas, lo encuentras en Kindle de Amazon, y el otro es el equipaje emocional familiar de las familias empresarias, cómo deshacerse del equipaje emocional familiar de las familias empresarias. Ese también es en Kindle. Yo tengo otros libros, pero con estos dos que inicies me parece que puede ser suficiente. En una hora se lo leen. Sí. En una hora y media en un buen vuelo se lo leen. Sí, lo que yo siempre rescato de Gonzalo es este lenguaje bastante ligero, ameno, que te llega el contenido y en sus libros la verdad es que se traslada todo esto. Gonzalo, un gran abrazo hasta allá, hasta Colombia. Buenos tiempos por venir. Para ustedes en Perú, lo recuerdo mucho, me gusta mucho su país, he estado ahí muchas veces y evidentemente pues nos falta viajar más para volvernos a ver. Sí, ahora que todo regrese un poco, digamos que se abran mejores las fronteras. Así que nada, un súper abrazo. Cuídate, nos estamos viendo. Muchas gracias. Señores, ha sido con nosotros González Gómez Betancourt desde Colombia. Para mí uno de los grandes mentores que he tenido durante mi formación en la maestría. Agradezco bastante que haya aceptado la invitación, lo aceptó a la primera. Para poder compartir con ustedes lo que ustedes a veces también a mí me oyen hablar sobre el proceso de toma de decisiones, que haya coherencia entre estrategia, estructura y la visión de negocio que se tiene y demás, ¿no? Entonces, nada, señores, creo que ha sido un gran programa, bastante rico en contenido, nos llevamos bastante contenido. Para todos los que llegaron a unirse quizás hacia los últimos minutos, el programa queda grabado acá en la plataforma de LinkedIn y también la pueden ver en YouTube a partir desde el día de mañana en mi canal, en J. Vázquez Oficial. Este programa en su integridad va a estar colgado ahí para que lo vean con la comodidad del caso. Recordarles también de que este jueves estoy con el workshop de finanzas para no financieros, quedan las últimas vacantes. Ya saben que va a ser un workshop bien también intenso y dirigido a que tengan herramientas prácticas para poder aplicar en sus emprendimientos. Así que cualquier cosa, me escriben al interno y demás, y yo estoy a disposición de ustedes. Nada, los últimos saludos que se conectaron. Marcos, un gusto que estés por acá. Malena, también un gran abrazo. Rosy, Cristian, qué bueno que te hayas llegado a unir a la reunión, estoy seguro que te ha gustado bastante. A todos, un gran abrazo, tengan una gran noche. Acá ya toca tiempo de cenar, como siempre digo, así que un abrazo a todos. Chao, chao.